No cierren sus Biblias, mis hermanos, ténganlas en esta porción. Vamos a llegar aquí, mis hermanos, a la parte de la epístola, donde el apóstol Pablo se va a encargar de contestar algunas preguntas que los hermanos de Corinto le han hecho, como ya lo dijimos en una carta anterior. Antes de 1 Corintios hubo una carta que se escribió y en la cual se le planteaban preguntas al apóstol Pablo. Son asuntos prácticos, mis hermanos, que siguen siendo útiles para la iglesia hasta el día de hoy. Y la primera pregunta que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el tema del matrimonio. Mis hermanos, yo debo decirles que para los hermanos de Corinto este asunto estaba empezando a ser problemático y además había una gran confusión en la mente de los hermanos de Corinto al respecto de cómo deberían vivir ahora que eran cristianos, y todo eso, mis hermanos, era por esa forma de vida totalmente inmoral de la sociedad corintia de la que ya hemos hablado anteriormente, esa manera completamente pecaminosa de vivir, y que además había hecho que el concepto de matrimonio y la manera del matrimonio en aquel lugar del Imperio Romano, bueno, se hubiera degradado de una manera completa y hubiera llegado a estar totalmente deformado. Esto, por supuesto, les traía preguntas a los hermanos de la iglesia de Corinto, cómo debían actuar en ciertas situaciones. Mire, solamente para tenerlo como contexto y para irnos dando una idea, debe usted saber que en aquel momento existían por lo menos 4 tipos de matrimonio, de uniones, por llamarlas así, en ese tiempo que pudiéramos llamar hasta cierto punto cierta formalidad. Mire, número uno, que era el asunto de la unión de los esclavos. Usted sabe, los esclavos en aquel tiempo, en su trato con los no judíos, porque en el pueblo judío había una situación muy diferente, pero en la sociedad gentil, los esclavos eran tratados como animales o como cosas, y en ese concepto los amos a veces les permitían a los esclavos vivir en una unión con una pareja, pero esto, mis hermanos, la mayoría de las veces era por el tiempo que el amo quería. Pero si en algún momento el amo, el dueño de los esclavos, decidía separarlos y juntarlos con otra pareja, él lo podía hacer de manera libre, él era el dueño, finalmente. O sucedía también que tal vez estaban unidos aquellos esclavos, pero el amo decidía vender a uno de ellos, y entonces esa unión parece que se rompía. Sin duda, mis hermanos, hay que decir que algunos de los miembros de la congregación de la iglesia de Corinto eran esclavos o habían sido esclavos, y tal vez algunos aún vivían en ese tipo de unión tan frágil y sujeta a la voluntad del amo. Un segundo tipo, mis hermanos, de matrimonio en aquel tiempo era aquella donde una pareja que se conocía y que habían decidido ir a vivir juntos, y al cabo de un año, después de ver que pues se entendían, decidían por fin realizar un matrimonio. A este tipo, mis hermanos, o a esta forma se le llamaba el usus, y que cuando yo lo estaba leyendo, por supuesto que me hace pensar en las parejas actuales, en las uniones actuales, donde hay muchos jóvenes que deciden irse a vivir juntos, y si después de un tiempo se entienden, entonces, bueno, ya formalizan en un matrimonio. Bueno, algo parecido a eso era esto que se conocía como usus. Había otro que era un acuerdo donde el padre de familia, que tal vez no lo sepan, pero yo se los comento, el padre de familia dentro de la cultura romana era prácticamente el señor de todo, y él a veces podía, si quería hacerlo así, disponer de la vida de la esposa o de los hijos incluso. Entonces, en este acuerdo matrimonial, el padre de familia prácticamente vendía a su hija con un probable marido, mediante un ritual que se hacía mediante una balanza y unas monedas,
De una manera simbólica, el padre terminaba pues vendiendo a su hija con un probable marido. Finalmente, y número 4, había otra forma a la que se le llegó a conocer, y hasta el día de hoy se conoce así, en lo que es parte del derecho romano, como la confarreatio. La confarreatio, mis hermanos, era la forma de matrimonio de los nobles, de los que se llamaban también patricios. Los patricios eran parte de la comunidad romana, que eran hijos de los fundadores de Roma. Y mis hermanos, yo debo decirles que este tipo de ceremonia, la confarreatio, mis hermanos, ese es, por decirlo, el tipo de unión matrimonial que dio origen al matrimonio actual, como lo conocemos. Y ahorita, por lo que les voy a comentar, se va a dar cuenta que así es. Bueno, en esta boda, o en esta fiesta, cuando se celebraba, participaban las dos familias, los del novio y las de la novia. Había padrinos, participaban los amigos acompañando a los novios. Esta forma matrimonial, la confarreatio, mis hermanos, inicialmente se había pensado que era de tipo permanente. Sin embargo, al paso del tiempo, sucedió que también le buscaron una forma de divorcio, pero originalmente se había pensado en que fuera permanente. Ahora, en los detalles, yo les puedo mencionar que, por ejemplo, la novia usaba un velo, usaba también un ramo de flores, había un intercambio de votos entre los novios, se hacía una entrega de anillos, e incluso había un pastel de bodas. Bueno, era prácticamente como se conoce el día de hoy, ¿verdad? La boda, el matrimonio. Bueno, eso no es nuevo, viene desde el tiempo del Imperio Romano. Bueno, pero a pesar de todo esto, mis hermanos, y tomando en cuenta que había esa variedad de uniones, hay que decir que para el tiempo en que está escribiendo el apóstol Pablo, el valor del matrimonio en ese lugar, en Corinto, pues era mínimo. El divorcio era muy común, y además la degradación moral de hombres y mujeres en general era muy, muy grande. Se sabe, por ejemplo, mis hermanos, y solamente lo digo como muestra, como un botón de muestra, que la moralidad de las mujeres en aquel tiempo era realmente muy baja. Un hombre sabio dijo alguna vez, y esto es real, dijo que si tú quieres saber cómo es la moralidad de una nación, veas la moralidad de las mujeres de esa nación, porque la moral, mis hermanos, es enseñada en las casas a los niños, por las madres sobre todo. Así que si las mujeres de una nación están corrompidas, ciertamente toda la nación lo va a estar. Bueno, solamente para que se dé una idea, en aquel tiempo a las mujeres les gustaba competir con los hombres, pensaban que eran igual a los hombres, y yo sé que a la hora de estar diciendo esto, algo les va a venir a la mente de lo que sucede en la actualidad. Las mujeres competían en los negocios con los hombres, codo a codo. También había algunos grupos de ellas que se habían metido a deportes que eran obviamente masculinos, pero ahora ellas también gustaban de participar de esto. Se vestían de manera totalmente inmoral, practicaban la cacería semidesnudas, por ejemplo. Para el grueso de las mujeres, estar casadas o no estarlo prácticamente les daba lo mismo. Ahora, mis hermanos, tomen en cuenta que la congregación, la iglesia que estaba allá en Corinto, estaba conformada por gente que había vivido antes de esa manera, que habían estado en algún tipo de unión matrimonial antes de ser cristianos, o todavía tal vez permanecían en alguna de ellas, de esas formas, que algunas de las mujeres que ahora eran cristianas habían participado de esas cosas que he mencionado. Por supuesto, mis hermanos, y como ya lo hemos dicho anteriormente, esta iglesia de Corinto se dejaba a veces influenciar de más por las modas pecaminosas de esa sociedad en la que vivían. Así que muchos hermanos sin duda estarían confusos acerca de cómo deberían vivir su vida matrimonial, si deberían seguir casados, si deberían separarse, tocante a las relaciones matrimoniales y sexuales, cómo deberían ellos observar estas cosas. Bueno, para eso escribieron a Pablo.
Y Pablo en su respuesta, mis hermanos, comienza diciendo allí en el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Mis hermanos, Pablo va en primer lugar a hablar para los no casados, para los solteros, para los que no habían estado nunca antes casados. Y Pablo dice, bueno, me parece que lo mejor sería que ninguno tocara mujer. Esta frase no tocar mujer obviamente significa no tener relaciones sexuales y, mis hermanos, implica de alguna manera también el asunto matrimonial. Sí, y eso lo aclaro porque dentro de las confusiones que había en la iglesia de Corinto, estaba si sería mejor no solamente no estar casado, sino además ser célibe. Así que Pablo comienza diciendo, bueno, yo creo que lo mejor sería que no tocaran mujer. A causa de ese ambiente inmoral que imperaba, algunos habían llegado a la conclusión de que sería mejor no meterse en nada de eso, permanecer soltero y permanecer célibe. Pero había, mis hermanos, dentro de la congregación, gente que tenía un trasfondo judío. Y ustedes deben saber, o tal vez ya lo saben, que entre los judíos el matrimonio realmente era un asunto muy respetado. Es más, la mentalidad judía respecto del matrimonio es que era la voluntad de Dios que todo hombre y toda mujer llegaran a casarse finalmente. Así que si comenzaba a ver en aquella congregación la idea de algunos de mejor no casarse, esto chocaría con la mentalidad de los que traían un trasfondo judío, que señalarían como rebeldes a los que empezaban a tener este tipo de ideas. Ahora, Pablo declara que sería bueno que los solteros mejor permanecieran así, solteros, pero de inmediato aclara que no todos pueden ser solteros y permanecer célibes. Pablo no está diciendo aquí, mis hermanos, de ninguna manera que casarse sea malo. Tampoco el apóstol Pablo está diciendo que casarse es como una segunda opción ya por debajo de permanecer mejor soltero o célibe. Porque, mis hermanos, usted sabe, la Biblia declara que cuando Dios creó al hombre, dentro de ese plan, Él estableció también el matrimonio. Y además declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Más bien lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que si vas a quedarte soltero para servir a Dios, bueno, pues eso sería lo mejor. Pero mis hermanos, no todos los solteros tienen la capacidad de permanecer célibes. Así que aunque sería bueno, por causa del Evangelio, que tú pudieras dedicar tu vida completa a Dios sin tener la necesidad de atender a una esposa y a una familia, pues eso sería mejor. Pero si el asunto de lo sexual es una necesidad para ti, y si decides no casarte y eso va a venir a ser una piedra de tropiezo más adelante para tu vida, entonces mejor cásate, dice el apóstol Pablo, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y si tomamos, mis hermanos, en cuenta el ambiente permisivamente sexual de la ciudad de Corinto, donde parece que todo se permitía, imagínense el riesgo grande si entre los hermanos de aquella iglesia, los hermanos solteros, algunos decidían no casarse, pero no tenían la capacidad de permanecer célibes. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, este asunto de permanecer célibe es un don de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido.
Mis hermanos, el asunto es que los solteros, los que no se habían casado nunca, antes de hacerlo tenían que considerar esto, que el matrimonio es un don de Dios y que ser célibe también es un don de Dios. Pero si tú que eres soltero y estás pensando a lo mejor en dedicarte a servir a Dios, o estás pensando en no casarte para dedicar todo tu tiempo a Dios, antes de decidir eso, antes de tomar esa decisión de permanecer soltero, dice Pablo, tienes que considerar primero si para ti el asunto de la sexualidad no viene a ser una tentación. Y si es una tentación, mejor no te quedes soltero, mejor cásate. Ahora, la enseñanza correcta, mis hermanos, es esta. Usted sabe que en la Iglesia Católica se ha enseñado acerca del celibato de los sacerdotes como algo obligatorio. Y eso ha traído, por supuesto, su consecuencia normal, natural, que lo sexual venga a ser una gran tentación en la que muchos han caído y de formas realmente aberrantes. Y eso ha arrastrado, mis hermanos, a la Iglesia Católica, pues más mala fama de la que ya tiene. Pero bueno, el apóstol Pablo sigue diciendo, mis hermanos, y ahora va a pasar a considerar el asunto de los casados. Primero habló para los solteros y el asunto de quedar soltero o mejor casarse. Y bueno, Pablo dice lo que ya hemos comentado. Pero ahora va a hablar, mis hermanos, acerca de los que estaban casados. Y él dice, verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Mis hermanos, ahora el apóstol Pablo va a dirigirse a los hombres y mujeres casados. Y aquí, mis hermanos, el asunto es que si ya están casados, no deben practicar la continencia. Si ya estás casado, no intentes ser célibe, porque solamente vas a servir de piedra de tropiezo para ti y para tu cónyuge. Ahora, tal vez se esté preguntando por qué alguien casado querría estar célibe. Bueno, puede ser por muchas causas, pero al parecer entre los corintios era porque ante la gran inmoralidad sexual que había en la sociedad, parece que algunos estaban llegando a la conclusión de que mejor era abstenerse de todo tipo de relación sexual, incluso dentro del matrimonio. Y entonces Pablo les aclara que esto no debía ser así. Pablo les explica y la enseñanza que nos da tal vez sorprenda a algunos, pero en su enseñanza Pablo deja en claro que las relaciones conyugales están ordenadas por Dios, no son opcionales. Si estás casado, no debes incumplir ese deber con tu cónyuge. Ahora, yo sé que en la actualidad de matrimonios, donde por una razón o por otra, este asunto se interrumpe. Bueno, en el pensamiento de Pablo, y yo creo que en un asunto bastante real, esto puede servir de tropiezo, de lazo que puede tender el diablo para caer en pecados, ya seas tú o tu cónyuge, si incumples con este mandamiento del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que no debe ser así, en el entendimiento de que Dios, que nos ha creado y que ha implantado en el corazón de hombres y mujeres necesidades, tanto físicas, emocionales, espirituales, que se suplen a través de la unión en el matrimonio. Ese ser una sola carne, Dios lo decidió. Mis hermanos, con ese fundamento, sin duda que las relaciones conyugales se tienen que dar de forma normal,
pero además debe saber que es un mandamiento de parte de Dios. Ahora, para contestar esa inquietud que tenían los hermanos de Corinto, de que tal vez si se abstenían de lo sexual podían ser más espirituales, el apóstol Pablo les concede algo, hace una excepción. Él dice que podía haber un tiempo de mutuo acuerdo, un tiempo breve en el que esposa y esposo, por causa de la oración, decidieran abstenerse de relaciones. Pero en cuanto terminara ese tiempo dedicado a la oración, tenían que volver a su vida conyugal normal. Continúa diciendo el apóstol Pablo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora Pablo, mis hermanos, está explicando aquí que quedarse soltero y por supuesto célibe es un don de Dios. Pero por otro lado, casarse, y aunque no lo dice explícitamente, pero sí de manera implícita en este verso 7, casarse también es un don de Dios. Ahora Pablo ya no tenía esposa para el tiempo en que escribe esta carta. Y por lo que él está diciendo, por lo que él está comentando aquí, él tenía también ese don de abstinencia. Él había servido al Señor sin ninguna preocupación de atender a una esposa, porque para ese tiempo al parecer era viudo, y esta es una opinión muy generalizada entre los intérpretes bíblicos, y yo creo que puede ser muy probable que realmente Pablo hubiera estado casado en el pasado, pero que hubiese enviudado. Y ahora, a causa del ministerio, y ustedes lo saben, Pablo tenía que viajar continuamente, y estaba ocupado al 100% en la obra de Dios, y por eso dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Sin embargo, y esta, mis hermanos, es la enseñanza en esta porción, cada uno de manera personal debe saber si tiene el don de continencia o no lo tiene. Si no lo tienes, tú que eres soltero, bueno, cásate. No es correcto para los solteros que estén pensando en quedarse así, sobre todo si no tienen ese don de continencia. Yo he escuchado, no entre jóvenes cristianos, entre jóvenes de allá afuera, que muchos dicen: es que yo tengo el plan de no casarme. Pero no es obviamente porque estén pensando en Dios, están pensando por supuesto en otras cosas. Muchos tienen planes de viajar, de disfrutar, de gastarse su dinero como ellos quieran, obviamente de vivir de una manera sexual totalmente libertina. Pero para ustedes, jóvenes cristianos, lo que tienen que pensar, en primer lugar, es que si estás pensando en quedarte soltero, es preguntarte si tienes ese don de continencia, y si no lo tienes, entonces cásate. Los que ya están casados no pueden ser célibes, deben cumplir con su deber conyugal. Bueno, tomando, mis hermanos, en cuenta todo lo que hemos dicho hasta aquí, ahora Pablo va a pasar a dar respuesta también a unas cuestiones prácticas que estaban inquietando mucho a hermanos que se encontraban en diversas situaciones respecto de su vida matrimonial. Y Pablo comienza en el verso 8 diciendo: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, antes, mis hermanos, de explicar este pasaje, es muy importante, en primer lugar, aclarar a quién Pablo se está dirigiendo. Y yo quiero que usted note, por favor, que Pablo a quien se dirige aquí es a solteros y viudas.
Ahora, cuando nos damos cuenta de eso, o al menos a mí me salta de inmediato la pregunta, ¿por qué solteros y viudas? ¿Qué tienen en común los solteros con las viudas? ¿Por qué los pone en el mismo grupo? Bueno, debo decirle que cuando Pablo está hablando aquí de los solteros, no está hablando de los que habló anteriormente. Es decir, no está hablando de aquellos jóvenes que nunca se habían casado, no. Aquí Pablo utiliza la palabra solteros para hablar de aquellos que habían estado casados, pero que tal vez por un divorcio, antes de ser cristianos, o tal vez porque cuando se volvieron a Cristo, su cónyuge los abandonó y ellos habían vuelto a su condición de solteros. A estos son a los que Pablo está refiriendo, a los que habían estado casados, pero que ahora ya no lo estaban. Y además a las viudas, que por supuesto habían estado casadas, pero por causa de la muerte del cónyuge, ahora estaban solas. Entonces a estos, a las divorciadas, y a aquellos hombres o mujeres a las viudas o a aquellos hombres o mujeres que se habían divorciado o habían sido abandonados, a quienes Pablo está hablando. Y mis hermanos, la recomendación paulina es la siguiente: no se apresuren a casarse de nuevo. No se apresuren a casarse de nuevo. Ahora, en toda congregación, mis hermanos, encontramos a algunos de los hermanos que están en esta condición. Ya estuvieron casados en algún momento, pero ahora ya no lo están. La recomendación de Pablo es: no te apresures a casarte de nuevo. Más bien considera que bueno les fuera quedarse como yo, dice Pablo. Ahora, esto, mis hermanos, es interesante, ¿no? Porque como ya les he dicho, es probable que Pablo fuera viudo, así que él está hablando desde su propia experiencia. Él está diciendo que sería muy bueno que algunos de ellos mejor ya no se casaran. Sería bueno que más bien su vida las dedicaran ya al servicio del Evangelio, al servicio de Dios. Pero rápidamente está bien Pablo, añade, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Ahora, es bueno, mis hermanos, es bueno entender este asunto que está planteando aquí el apóstol Pablo. Mira, si hay alguien o tú conoces a alguien que esté en esa condición, lo más recomendable es que no se apresure al casamiento. Hay algunos hermanos, y yo he escuchado también testimonios de ese tipo. Alguien se acercó en algún momento y me comentó esto. Una persona que acababa de enviudar muy recientemente y tenía muy poco tiempo de que había sucedido y ya quería casarse de inmediato. Hay algunas personas que por la emoción simplemente de volverse a casar no se toman un tiempo para reflexionar y para pensar qué es lo que van a hacer. Tal vez sería bueno que consideraras no volverte a casar. Pero si en esa consideración tú llegas a la conclusión de que tú no tienes el don de continencia y que si permaneces sin casarte eso va a ser un motivo de tentación en lo sexual para ti, entonces cásate, pero haz una buena elección. Haz una buena elección. Mira, es obvio, pero se lo tengo que decir, que en primer lugar, si está pensando volverse a casar, obviamente no lo puede hacer con un no cristiano. Y eso está terminantemente prohibido por Dios y por su palabra. Pero ahora yo quiero añadir que incluso casarse con un cristiano debe ser hecho con cuidado, tomándose su tiempo, asegurándose de que aquella persona realmente es un buen cristiano o una buena cristiana. No querrá equivocarse dos veces. Mire, yo he sabido de casos donde una pareja de cristianos se casan y parece que las expectativas son muy buenas, pero al cabo de un tiempo resulta que uno de los dos no era un buen cristiano y comienza a haber repercusiones en la unión matrimonial. O incluso supe también de algún caso donde
una persona se casó con alguien que consideraba cristiano, pero resultó que no lo era, que solamente asistía a la iglesia y se hacía pasar como cristiano, pero no lo era. Es bueno que se tome un tiempo y elija de manera sabia. Ahora, como usted puede ver, podemos desprender muchas enseñanzas de lo que Pablo está aquí diciendo. Porque yo creo, mis hermanos, que aún en la actualidad a veces hay confusión acerca de todas estas cosas que se viven también el día de hoy. Ahora, de manera natural, el apóstol Pablo continúa diciendo, verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, Pablo ya habló de los solteros. Pablo ya habló, por otro lado, de los que están casados y que ya han ser célibes, y le dice, no puede ser eso. ¿Sí? Ahora el apóstol Pablo, mis hermanos, va a hablar, también habló de los viudos y de los que habían estado divorciados, y ahora va a hablar, mis hermanos, de aquellos que estaban casados y que los dos eran cristianos, casados donde los dos son cristianos. ¿Sale? Dice el apóstol Pablo que debido tal vez a esa gran variedad de matrimonios que existían en aquel tiempo, debido a aquel ambiente inmoral que había en aquella ciudad, tal vez entre algunos matrimonios donde ambos eran cristianos, algunos hermanos de Corinto aparentemente estaban llegando a la conclusión de que lo mejor era separarse y vivir cada uno separado en el matrimonio y dedicarse pues más bien a la vida espiritual. Pero el apóstol Pablo dice que no te puedes separar. Tal vez algunos otros estaban pensando en separarse de su esposo o de su esposa, simplemente porque ya no se llevaban bien. O porque algunos pensaban que ya no era como antes, ya no se querían igual, y que lo mejor era separarse. Muchos argumentos de los que escuchamos hoy en día. Pero una vez más el apóstol Pablo dice, no te puedes separar. Si eres cristiano y tu esposa es cristiana, están casados, no se pueden separar. Y esto, aclara el apóstol Pablo, es algo que ya el Señor Jesucristo había enseñado. Dice él, mando no yo, sino el Señor. Eso quiere decir, el Señor ya lo incluyó dentro de esa enseñanza que ya conocen. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El Señor Jesucristo había dicho, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y además el Señor añadió, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que la enseñanza es clara. Si tú y tu esposa son cristianos, no se pueden separar. No hay posibilidad de divorcio. Sin embargo, mis hermanos, y ateniéndonos a la realidad, hay algunos matrimonios que a pesar de saber esto, porque son cristianos, a pesar de saber esto, se separan. Sí, yo sé de matrimonios donde hubo algún pleito o algún disgusto, y entonces él o ella dice, no, yo creo que vamos a tomarnos un tiempo, y se van a casa de los padres o a otro lugar y están separados. Pablo dice que si eso llega a suceder, de que se separen, deben saber que no se pueden volver a casar con nadie más, porque eso sería adulterio. Eso sería adulterio. Porque ante los ojos del Señor ellos siguen casados.
Así que bueno, está bien, se separaron, no se pueden volver a casar. Y lo correcto es que llegue el momento en que se reconcilien y vuelvan a estar juntos, porque esa es la voluntad de Dios. Tome eso en cuenta. Yo sé que puede llegar a pasar en tu matrimonio, o tal vez te sirva para aconsejar a alguien más. Estos son conocimientos prácticos que está enseñándonos Pablo aquí. Ahora el apóstol Pablo va a pasar a referirse a otro tipo de casados, a los que estaban casados pero con alguien que no era cristiano, ¿sí? Entonces, bueno, Pablo ya ha venido hablando a diferentes grupos, ¿sí? Solteros, viudas, divorciados, casados, entre cristianos y ahora casados con no cristianos. Mis hermanos, este asunto de casarse con un no cristiano o de estar casado con un no cristiano en aquel momento era algo muy común ahí en la iglesia de Corinto, porque cuando el evangelio había irrumpido en ese lugar, en esa sociedad completamente pagana, sucedía muchas veces que alguno de los dos en un matrimonio, alguno de los dos aceptaba el evangelio, pero el otro no. Y en este caso, ¿qué debía hacerse? ¿Qué debía hacerse? Bueno, Pablo dice, verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Mis hermanos, sabemos, y esto lo sabemos porque ocurre a menudo también en las congregaciones de hoy, que es muy complicado tener un cónyuge no cristiano. Si tener un cónyuge cristiano a veces resulta complicado, imagínense con un no cristiano. Significa vivir con alguien que no comparte tu manera de pensar, que no tiene la visión espiritual que tú tienes y que no lleva una vida santa como la que tú estás procurando llevar. Cuando uno de los cónyuges no es creyente, pues tú sabes que él va a mantener su manera de pensar mundana y se va a seguir comportando, obviamente, como siempre lo ha hecho, de una forma mundana y podríamos decir hasta inmunda. Y a menudo eso llega a convertirse en un obstáculo para la vida del que sí es creyente. Ahora, para los hermanos de Corinto que estaban en esta situación, era importante saber qué debían hacer. ¿Debían separarse de ese no creyente? Y yo creo que en un primer pensamiento eso podría sonar lógico, porque no iba a resultar más bien ese no creyente un lastre, un peso para la vida espiritual del que sí era creyente. ¿Acaso no podría ser que por estar en unión con un no cristiano eso resultara en contaminación espiritual y física para la persona que sí era creyente? ¿No era más bien como estar mezclando lo pecaminoso con lo santo? Yo creo que eran dudas bastante razonables las de los hermanos de Corinto. Por eso, mis hermanos, la respuesta de Pablo es muy interesante. Y él va a dar lo que yo considero que es una revelación. Y lo llamo revelación porque él aclara que esto el Señor Jesús no lo había enseñado. Pero él ahora lo va a enseñar inspirado por el Espíritu de Dios. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es una respuesta maravillosa. Y yo digo que es maravillosa, mis hermanos, porque el creyente que está en esa condición no tiene que preocuparse
de que su cónyuge la vaya a contaminar, sino que más bien es lo opuesto. De manera que si el incrédulo no desea separarse de su cónyuge cristiano, entonces el creyente no debe separarse, no debe buscar separarse, porque el cónyuge no creyente es santificado al estar unido con un cristiano. Ahora quiero explicarle esto. La palabra santificado, mis hermanos, no tiene nada que ver con el asunto de que por el hecho de que un no creyente vive con un creyente, automáticamente ya tiene la salvación. No está hablando de eso, no se refiere a eso. La palabra santificado, mis hermanos, en el original y en su acepción primaria, significa simplemente separado. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que aquel matrimonio donde uno es creyente, aunque el otro no lo sea, o una familia incluso donde puede ser que solamente uno sea creyente, tan solo, mis hermanos, por ese hecho, ese hogar o ese matrimonio ya es apartado por Dios del resto del mundo. Y ese matrimonio o esa familia va a recibir bendiciones especiales de parte de Dios a causa del que es creyente. Lo que Pablo está diciendo es que la misericordia de Dios se derrama sobre un hogar o un matrimonio donde hay un hijo de Dios. Ese hogar va a recibir bendiciones, favores de parte de Dios. Y por supuesto no es visto como inmundo por parte del Señor. Sabemos que hay familias, papá, mamá y hijos, donde a veces solamente uno de ellos es cristiano, uno de los hijos o uno de los cónyuges. Con eso es suficiente para que el Señor vea como apartado ese hogar del resto del mundo. El resto del mundo que es inmundo, por cierto, para Dios. Ahora eso es maravilloso, mis hermanos, y sin duda nos recuerda que Dios obra así. Tenemos diversos pasajes de la Biblia donde podemos encontrar esto, y yo me acuerdo mucho, y tal vez usted también, del caso de Sodoma y de Gomorra, donde moraba Lot. ¿Se acuerda de Lot? Donde el creyente Abraham, cuando se entera, cuando Dios le revela que va a destruir aquella ciudad, y comienza a rogarle a Dios, le dice: Señor, si hubiera 50 justos, ¿no perdonarías esa ciudad? Y el Señor le dice: sí, los perdonaría. Señor, y si hubiera solamente 40 justos, ¿no los perdonarías? Sí, los perdonaría. ¿Y sabe ¿se acuerda hasta cuál llegó Abraham? ¿Hasta qué número? Hasta 10. Señor, si hubiera 10 justos, ¿no perdonaría esta ciudad? Y el Señor dijo: sí. Bueno, no se halló ni 10 justos, pero también Abraham nos siguió pidiendo, ¿verdad? Abraham hubiera seguido pidiendo y hubiera dicho: ¿y si hubiera solamente un justo? Pero Dios estaba dispuesto a perdonar a una ciudad tan pecadora, o a ciudades tan pecadoras como Sodoma y Gomorra, por causa de los justos que vivían allí. Mis hermanos, en las familias pasa lo mismo. Pero no solamente eso, no solamente Dios ya no ve como inmundos a los que moran allí por causa del que es creyente, sino que además, mis hermanos, también es una bendición para los no creyentes el hecho de que un hijo de Dios viva allí, a causa de la influencia que ese creyente va a tener para con el resto de la familia. Porque esa influencia de tu vida cristiana puede impactar de tal manera a tu familia que puede ser, mi hermano, el motivo por el cual ellos se acerquen finalmente a Dios. Ahora yo quiero comentarles que en mi experiencia personal, y el caso, bueno, pues que yo he tenido más cerca y que lo viví, fue el de mi propia familia, donde mi madre, que en un momento de su vida aceptó el Evangelio, y bueno, ella era la única en toda la familia que llegó a ser hija de Dios, ¿no? Mi padre no quiso, toda su familia era católica y la familia de mi padre también. Sin embargo, bueno, ella perseveró y la gracia de Dios fue con ella y se derramó en la familia
De manera que, bueno, ustedes saben, sus hijos llegaron a ser todos cristianos, si no, no estaría yo aquí predicándoles. Mis primos, los hijos de mi tío, hermano de mi madre, también algunos fueron alcanzados por el Evangelio. El hermano carnal de mi madre, que durante un tiempo renegó del Evangelio y era un hombre ofensivo en contra del Evangelio. Un momento se quebrantó delante de Dios a causa del testimonio y lo que había escuchado, y terminó siendo creyente. Incluso mi padre, que duró varias décadas oponiéndose al Evangelio y finalmente Dios le alcanzó. Y debo decir que incluso algunos miembros de la familia de mi padre también fueron alcanzados por el Evangelio de Dios. Así que, mis hermanos, en la experiencia personal, en lo que hemos sabido de otras familias aquí en la iglesia y en lo que dice la Escritura, una verdad cierta es que la misericordia de Dios a causa de un solo creyente puede alcanzar a una familia o a varias familias. Así que si el que no es creyente quiere vivir con el cristiano no lo rechace, que viva con usted, no lo aleje, no se separe. Pero Pablo también considera que pudiera llegar a darse el caso donde el incrédulo no quiera vivir con el creyente, dice el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Así que podía también suceder, mis hermanos, que el cónyuge no creyente ya no quisiera aguantar a su esposo o a su esposa que se volvió cristianos. Porque también es una realidad, esta es una realidad, que tal vez se habían casado, se entendían en su manera de pensar, en sus planes, en su forma de vida, pero de pronto uno abrazó el Evangelio y se transformó. Y de repente aquella persona con la que se había casado, pues ya no era, ya tenía otros pensamientos, otras ideas. Era muy normal que los no creyentes terminaran por separarse de su cónyuge cristiano. Y Pablo dice, si el no creyente, toma la iniciativa y dice, yo me voy, que se vaya, que se separe. Y tú, cristiano, no te debes oponer. Y eso es una orden de parte de la palabra de Dios. Si él se quiere ir, tú no lo retengas, que se vaya. Esa es la idea que expresa el texto. ¿Sí? Yo sé que hay cristianos casados con un no cristiano, y que a veces el no cristiano se quiere ir, se separa, ya no quiere estar, y ahí va el cristiano a rogarle, no te vayas, no me dejes. Pablo dice, déjalo, que se vaya. Tratar de impedir que el no creyente se vaya puede traer como consecuencia más pleitos. Incluso, mis hermanos, si lo pensamos un poco, puede resultar que si aquel incrédulo se queda, la posición del cristiano sea más desventajosa que antes. Va a ser más difícil. Porque va a decir, bueno, me quedé porque tú me rogaste, ¿verdad? Pues ahora tú cumple con esto o con esto otro. Pero Pablo dice, a paz nos llamó Dios. Si se quiere que se vaya, no entres en mayores pleitos. Mis hermanos, Pablo ha hablado pues a los solteros, ha hablado a los casados que querían ser célibes, Pablo dice, no está bien. Ha hablado a los viudos, viudas, a los divorciados, ha hablado a los cristianos que tienen pleito y que se quieren separar, y Pablo dice, no se separen. Si se separan, no se pueden volver a casar, reconcíliense. Ha hablado también ahora a los casados con un cónyuge no cristiano. Y mis hermanos, la enseñanza de Pablo es práctica en todo momento. Repase, por favor, esta predicación más adelante. Vuelva a escuchar, le va a servir para su propia vida, su propia experiencia, pero sin duda también para dar un buen consejo. Hay en las iglesias, yo he escuchado cada cosa, mis hermanos, de que es que el hermano me aconsejó que hiciera esto.
Es que el pastor me dijo que hiciera aquello y hay confusión en esto. Es muy simple. Vuelva a repasar la palabra de Dios y será sin duda de bendición para usted y también para que sepa dar un consejo correcto si es necesario. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Les vamos a dejar por hoy hasta aquí.